Había algo reconfortante en el sonido de los tacones de mis zapatos contra el suelo al llegar a casa antes de lo previsto. El almuerzo con Inés había terminado antes de lo esperado, y decidí regresar antes para descansar un poco. Al abrir la puerta, un leve crujido resonó en la entrada, pero el ruido que me dejó inmóvil fue otro, un suave resoplido seguido por el ladrido de Buno. Dios mío, Buno, ¿no me digas que estás revolviendo los cojines otra vez? Component placement, murmuré, casi con cariño. Pero al avanzar hacia la sala, me encontré con una escena que no esperaba. Diego estaba sentado en el suelo junto a Buno, acariciándole distraídamente la cabeza. En sus manos sostenía una de mis piezas más personales, una fina bufanda de seda color marfil, con bordados que había comprado en una boutique de Madrid. Nunca la dejaba tirada. Sentí un extraño escalofrío recorrer mi nuca. «Oh, no te escuché llegar, tía», dijo Diego, alzando la mirada lentamente, con ese tono entre sereno y culpable, como el de un niño al que descubren con las manos en un tarro de dulces. Sus dedos se deslizaron por la seda antes de doblarla con cuidado. Un gesto sencillo, pero con algo de ceremonioso. Nuestros ojos se encontraron, y algo en el ambiente cambió. Sus pupilas tenían un brillo extraño, como si hubiera algo que nunca antes me había atrevido a ver reflejado en ellas. ¿Curiosidad? ¿Deseo? Mi pecho se agitó, pero me obligué a respirar con calma. Esa bufanda es muy especial para mí, dije con una sonrisa tensa mientras avanzaba para tomarla. Diego apartó la mano con suavidad al notar mi movimiento. Lo imaginé. Por eso estaba cuidándola. Parecía frágil, como algo que quieres guardar solo para ti, respondió. Un comentario sencillo, pero con un doble fondo que me dejó sin palabras por un instante. Me coloqué la bufanda alrededor del cuello, aunque la casa no estuviera fría. Era una especie de escudo. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano?, pregunté, intentando sonar natural mientras recogía un cojín del suelo. Dio un paso atrás, pero no lo suficiente como para romper la burbuja de tensión que nos rodeaba. Salí de la universidad temprano, y la casa estaba vacía. Pensé en quedarme con Buno para que no estuviera solo, respondió, encogiéndose de hombros mientras acariciaba al perro con una ternura que parecía incongruente con el magnetismo de sus ojos. No supe qué responder de inmediato. En vez de eso, me giré para buscar la correa de Buno, fingiendo no estar afectada por la situación. Pero lo estaba. Por primera vez en años me sentí observada de una forma que no tenía nada que ver con la rutina. Los segundos pasaban lentos, como gotas de agua cayendo desde un grifo mal cerrado. Ricardo va a llegar tarde otra vez, dije casi sin pensar, más como una afirmación que como una queja. Lo sé. Dijo que iba a tener una reunión de última hora, comentó Diego con una sonrisa sarcástica que no pasó desapercibida. Me giré para mirarlo. Su sonrisa era distinta a las de otras veces, y mi incomodidad aumentó. No porque estuviera molesta, sino porque algo dentro de mí empezó a tambalearse. Estaba acostumbrada al silencio de una casa grande y vacía, pero esa tarde no lo sentí como un alivio. Sentí el peso de esa compañía inesperada de una forma que me inquietaba. Deberías salir a caminar con Buno si te aburres, dije, buscando cortar el hilo invisible que comenzaba a enredarse alrededor de nosotros. Pero Diego no se movió. A veces la compañía que uno busca no es la del perro, murmuró casi sin mirarme. Las palabras parecían flotar entre nosotros. Durante unos segundos, pensé en responder algo mordaz o incluso bromear, pero mi mente no encontraba nada que no sonara más significativo de lo que debería. Respiré hondo y miré el reloj. Lo que había sido un simple regreso a casa se estaba convirtiendo en un torbellino interno. Me obligué a sonreír, como si eso pudiera disipar la sensación de que alguien acababa de encender un fósforo en una habitación donde no había ventanas. Voy a preparar algo para tomar. ¿Quieres?, pregunté, más para ocuparme en algo que por verdadera hospitalidad. Claro, pero solo si me dejas ayudarte, respondió, avanzando hacia la cocina. Las palabras podían ser inofensivas, pero su tono lo cambiaba todo. Y yo sabía que esa tarde no sería como las demás. La casa estaba tranquila,
sumida en ese murmullo invisible de la tarde que anunciaba la caída del sol. En la cocina, el suave crepitar del aceite y el aroma del ajo recién picado llenaban el ambiente, envolviéndome en la ilusión de una rutina tranquila. La música sonaba en voz baja, y me perdía en el ritmo familiar de cada movimiento. Cortar, revolver, probar. Me encantaba cocinar, aunque pocas veces alguien realmente notara cuánto me esforzaba en los detalles. Ricardo me había enviado un mensaje breve. Llegaré tarde. No me esperes para cenar. Era algo habitual, tanto que ya no causaba decepción. Pero, aunque no lo admitiera en voz alta, había noches en las que el silencio de su ausencia calaba más profundo. Me estiré para alcanzar una bandeja de cristal en la repisa alta, y fue en ese instante cuando sentí su presencia. Te ayudo, dijo Diego con voz suave pero firme, mientras extendía su brazo y tomaba la bandeja antes de que yo pudiera siquiera protestar. Gracias, murmuré, sin saber si darle importancia o dejarlo pasar. Nuestros brazos se rozaron al girarse, y el contacto, aunque fugaz, dejó una estela cálida en mi piel. Bajé la mirada hacia la bandeja, intentando ignorar el cosquilleo que subía por mis hombros. No sabía que te gustaba tanto cocinar, comentó mientras dejaba la bandeja en la mesa. Es algo que me relaja, respondí, sin apartar los ojos de la salsa que hervía suavemente. ¿Relaja o llena vacíos? Preguntó él en un tono que no era acusador, sino más bien curioso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cerré los ojos un instante, intentando que la pregunta no me atravesara. A veces las dos cosas, admití al final, sorprendiéndome a mí misma por ser tan sincera. Diego dio un paso hacia mí, y pude sentir el calor de su cuerpo a mis espaldas. Yo, comencé a decir, pero mi voz se quebró al notar cómo un mechón de mi cabello caía sobre mi mejilla. Diego lo tomó con delicadeza y lo deslizó tras mi oreja. Un gesto simple, pero que sentí como un pulso eléctrico. Tía, murmuró él, casi en un susurro. Era solo una palabra, pero su tono contenía algo diferente. No sé en qué momento giré el rostro para encontrarme con el suyo, pero cuando nuestros ojos se encontraron, todo se volvió más pesado y más ligero al mismo tiempo. Mi respiración se aceleró, y la cocina entera pareció empequeñecerse. Sin previo aviso, sus labios rozaron los míos en un beso breve, como una chispa que no sabía si convertirse en incendio o apagarse al instante. Fue un contacto corto, pero intenso, como si en ese segundo se resumieran todas las emociones que llevábamos evitando. Me aparté instintivamente, con la bandeja aún en las manos. Mi corazón latía con fuerza y sabía que él podía escucharlo en el silencio que nos rodeaba. Esto no debió pasar, susurré, sin mirarlo. Sentí sus ojos fijos en mí, pero no avanzó ni un paso más. Lo sé, respondió en voz baja, pero en su tono había algo más, la certeza de que esto no había sido un error fortuito. Respiré profundamente y volví a concentrarme en la comida, como si los cuchillos y las especias pudieran cortar también esa tensión que me envolvía. Pero no podía ignorar la sensación de sus labios, ni el temblor en mis manos. Diego permaneció en silencio, pero su presencia seguía allí, casi como una sombra cálida que no quería desvanecerse. Es solo un momento, me repetí en mi cabeza, como si con eso pudiera convencerme de que lo ocurrido no significaba nada. Él no se movía, y yo tampoco podía encontrar el valor para mirarlo de nuevo. Sabía que, en su mirada, estaba la confirmación de que esto no era un final, sino el primer paso hacia algo mucho más profundo. Cuando finalmente se apartó y salió de la cocina, dejando a Bruno junto a mis pies, sentí un vacío inmediato, como si me hubieran arrebatado el aire. El perro me miró, agitando la cola, ajeno a mi torbellino interno. Me incliné para rascarle detrás de las orejas y susurré con voz temblorosa, ¿qué estoy haciendo? El aroma de la comida seguía llenando el ambiente, pero ya no podía disfrutarlo. Sabía que algo había cambiado para siempre en esa cocina. Esa noche, la casa parecía más grande de lo habitual. El reloj avanzaba lento, casi con desgana, y yo me encontraba en el sofá,
con un libro abierto sobre mis rodillas, pero sin haber leído una sola línea en los últimos 10 minutos. El ruido de la cerradura al girarse me hizo levantar la vista. Era Ricardo. Perdón por la hora, dijo al entrar, soltando las llaves sobre la mesa con un tintineo familiar. Sus hombros estaban ligeramente caídos por el cansancio, y su camisa estaba desabotonada en la parte superior. Me puse de pie casi por inercia, dejando el libro a un lado. Él se acercó y me envolvió en un abrazo que, para cualquiera, podría haber parecido cálido y reconfortante, pero para mí era como una manta vieja, suave, pero incapaz de dar verdadero calor. Llegas tarde otra vez, dije en voz baja, más como una constatación que como un reproche. Fue un día complicado. La reunión se alargó. ¿Sabes cómo es esto? Murmuró contra mi cabello antes de besar mi mejilla con rapidez. No sé si era el cansancio o algo más, pero ese beso no se sintió como antes. Era mecánico, carente de ese roce intencionado que alguna vez había tenido. Su olor a colonia y tabaco mezclado me resultó, por primera vez, pesado. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. Él me miró por unos segundos, como si esperara algo. Tal vez un reproche, una sonrisa, o que yo le pidiera que nos sentáramos juntos. Pero solo le devolví una mirada vacía. Al final, suspiró y subió las escaleras hacia nuestra habitación sin decir más. Me quedé allí, de pie, escuchando el eco de sus pasos y el sonido de la puerta al cerrarse. Apreté los brazos contra mi pecho, intentando contener esa punzada que llevaba días creciendo dentro de mí. El vacío de sentirme cerca, pero inmensamente lejos. Al día siguiente, la rutina trató de tomar el control. El sol entraba por las ventanas y el aroma del café fresco llenaba la cocina. Traté de seguir adelante, como si todo fuera normal, pero las cosas entre Diego y yo ya no eran las mismas. Lo vi pasar por el pasillo, con el cabello aún despeinado y la camiseta ligeramente arrugada. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo, pero en ese instante todo lo no dicho se sintió como una luz. Diego no dijo nada. Solo caminó hasta la nevera, sacó una botella de agua y salió al jardín sin mirarme de nuevo. Era evidente. Estaba evitando quedarse cerca de mí. Es lo mejor, pensé, intentando convencerme de que la distancia resolvería las cosas. Pero cuando lo vi sentarse en el césped junto a Bruno, con la mirada perdida en el horizonte, sentí algo opuesto. Una mezcla de culpa y necesidad. Más tarde, mientras subía la escalera para ordenar la habitación de invitados, me encontré con él de frente. El pasillo era estrecho y, sin darnos cuenta, quedamos más cerca de lo que se consideraba cómodo. ¿Con permiso?, murmuró Diego, con la mirada clavada en el suelo. Pero antes de que pudiera moverse, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero esa pequeña chispa bastó para que mi respiración se volviera pesada. Sentí cómo él apretaba los labios, como si luchara con algo dentro de sí mismo. No tienes que actuar así conmigo, dije antes de pensar en lo que estaba diciendo. Él levantó la mirada, y sus ojos parecían decir mil cosas a la vez. No respondió. Solo asintió con una ligera sonrisa rota y continuó su camino. Por la tarde, Inés llegó con su energía habitual, entrando como un vendaval con su voz llena de entusiasmo. «Carmen, ¿estás en casa?», gritó desde la entrada. «Aquí, en la sala», respondí, dejando el libro que había estado hojeando. Inés entró con su sonrisa resplandeciente y un paquete de galletas en la mano. No podía dejarte sola tanto tiempo sin supervisión. «¿Cómo va todo?», preguntó mientras se dejaba caer en el sillón frente a mí. «Normal», dije, evitando el contacto visual mientras removía el café en mi taza. Inés me observó con esos ojos que parecían capaces de desentrañar cualquier mentira. ¿Normal? Por favor, te conozco mejor que nadie. Algo está pasando contigo. Últimamente estás como distraída. ¿Ricardo y tú están bien? El simple sonido de su nombre me hizo tensarme. Sí. Bueno, es solo que ha estado muy ocupado con el trabajo, dije, apurando un sorbo de café. Inés levantó una ceja con esa expresión de «no me engañas». Siempre ha estado ocupado.
pero tú nunca te veías así. ¿Estás segura de que es solo eso? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Hubo un momento de silencio. Sentí el impulso de contarle todo, de descargarme con ella, pero el miedo a lo que podría pensar me detuvo. Estoy bien, de verdad. Solo necesito distraerme un poco, dije al final, con una sonrisa que ni yo misma me creía. Inés no parecía convencida, pero no insistió. Bueno, si en algún momento necesitas escapar de esta casa, avísame. Te llevaré a algún sitio donde puedas respirar, dijo mientras me daba un abrazo rápido antes de levantarse para irse. Cuando la puerta se cerró tras ella, suspiré con fuerza, sintiéndome más atrapada que nunca. La mañana transcurría lentamente. Me senté en la terraza con una taza de té entre las manos, mientras Bruno descansaba a mis pies, agitando la cola cada vez que levantaba la mirada para mirarme. Los árboles se mecían bajo el viento suave, y por un momento, el silencio se sintió como un refugio. El crujido de la puerta corrediza me sacó de mis pensamientos. Era Diego, con una camiseta gris clara y una expresión que intentaba parecer casual, aunque había algo en su mirada que delataba cierta determinación. Hace un día perfecto para salir, dijo mientras señalaba a Bruno, que ya comenzaba a levantarse emocionado al oír la palabra salir. Levanté la mirada, desconcertada. ¿Salir? Diego se encogió de hombros y esbozó una media sonrisa. Sí, pensé que podríamos llevar a Bruno al parque. Él parece necesitarlo y tú... Bueno, tal vez tú también. Agregó con un tono suave, pero que no escondía su intención de animarme. Por un momento dudé. Algo dentro de mí me gritaba que era una mala idea, que cada momento a solas con él complicaba aún más todo. Pero al ver a Bruno moviendo la cola y a Diego esperando paciente, sentí un impulso repentino de aceptar. Está bien, pero solo un rato, respondí al final, poniéndome de pie y tomando la correa del perro. Diego sonrió con un destello de satisfacción, aunque trató de disimularlo. El parque estaba prácticamente vacío. Solo algunos niños jugando a lo lejos y un par de ancianos sentados en las bancas bajo la sombra de los árboles. Caminamos en silencio durante unos minutos, mientras Bruno olfateaba cada arbusto con entusiasmo. Este lugar es hermoso, comentó Diego mientras señalaba una pequeña glorieta rodeada de flores. Solía venir aquí con Ricardo cuando recién nos mudamos al barrio. Respondí con un tono melancólico. Diego se detuvo y me miró con atención. ¿Y ya no vienen? Negué con la cabeza y me senté en una banca cercana, dejando que Bruno se tumbara en la hierba. No, hace años que dejamos de hacer cosas así. Antes teníamos tiempo para reírnos por tonterías, para sentarnos a hablar sobre cualquier cosa. Ahora todo se reduce a mensajes de llego tarde o te veo mañana. Mi voz se quebró levemente al final, y me sorprendí al sentir cómo mis ojos se humedecían. Rara vez permitía que alguien viera esa parte de mí. Diego se sentó a mi lado, pero mantuvo una pequeña distancia, como si no quisiera presionarme. No debería ser así, dijo en voz baja. Luego giró su rostro hacia mí y añadió con una seriedad que me desarmó. Nunca había conocido a alguien como tú, tía. Eres fuerte, pero también llevas tanto peso encima que a veces me pregunto cómo puedes seguir sonriendo. Me quedé en silencio, mirando las hojas que caían lentamente de los árboles. Sus palabras me tocaron en un lugar profundo, un lugar que durante años había aprendido a ignorar. A veces siento que he olvidado cómo es ser yo misma, murmuré casi para mí. Diego me miró con un brillo extraño en los ojos, como si quisiera decir algo más, pero temiera cruzar una línea invisible. No deberías sentirte así. Eres mucho más de lo que crees, dijo al final, con una voz firme pero llena de ternura. El peso de sus palabras me golpeó con una fuerza inesperada. Por un instante sentí un impulso de decirle que parara, que no me dijera cosas que despertaran algo que yo misma no sabía cómo manejar. No digas esas cosas, susurré, sin poder mirarlo directamente. ¿Por qué no? Preguntó, inclinándose apenas hacia mí. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas se arremolinaran a nuestro alrededor. Era como si el universo se detuviera para contemplar ese momento, tan frágil y peligroso al mismo tiempo.
porque me haces sentir cosas que no debería sentir. Respondí finalmente, con un hilo de voz. Diego respiró hondo, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí. Se pasó la mano por el cabello y luego esbozó una sonrisa triste. No lo hago a propósito, lo juro, pero tampoco puedo fingir que no pasa nada. Ese fue el momento en que entendí que estaba al borde de un abismo. Mi mente me pedía retroceder, mantenerme firme y alejarme de él, pero mi corazón estaba empezando a caer, más rápido de lo que quería admitir. Bruno se levantó de golpe y empezó a ladrar al ver a otro perro acercarse. Su movimiento rompió la burbuja de tensión, y ambos nos levantamos. Deberíamos volver, dije mientras sujetaba la correa con fuerza, como si fuera un ancla que me mantenía en pie. Diego asintió sin decir nada más, pero mientras caminábamos de regreso, cada paso era una confirmación de que algo había cambiado de forma definitiva dentro de mí. La carretera parecía infinita bajo el cielo gris. Inés estaba feliz con sus compras en el asiento trasero, y yo apenas escuchaba sus palabras. Al llegar a su casa, la dejé con una sonrisa distraída y me disponía a regresar cuando vi a Diego caminando por la acera. ¿Te llevo?, pregunté, bajando la ventanilla. ¿Puedes acercarme al puerto? Quiero ver el mar antes de que empiece a llover. Respondió con una media sonrisa. Asentí, sabiendo que no era prudente, pero algo en mí ignoró las señales de advertencia. El trayecto fue silencioso, con el sonido del motor como única compañía. La lluvia empezó a caer justo cuando llegamos a la costa. Las primeras gotas eran finas, casi delicadas, pero pronto se convirtieron en un aguacero. Diego corrió hacia una pequeña glorieta de madera al final del muelle, y yo lo seguí, sintiendo cómo la ropa se me pegaba al cuerpo. Nos quedamos mirando el horizonte mientras las olas rompían con fuerza contra las rocas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó de repente sin apartar la vista del mar. La pregunta era simple, pero me atravesó como una flecha. No lo sé, susurré. Tal vez porque contigo siento algo diferente, algo que no debería sentir. Diego se giró lentamente y me miró con intensidad. ¿Entonces qué somos?, preguntó con voz temblorosa. Dime si solo fue un error o si es algo más. Bajé la mirada, incapaz de soportar el peso de sus ojos. Es real, pero me aterra admitirlo, confesé al fin. El viento soplaba con más fuerza, levantando mechones de mi cabello. Diego alzó una mano y los apartó con ternura. Su toque fue más fuerte que cualquier palabra. Si quieres me voy. Para siempre. Solo dime si eso te hará sentir mejor, dijo con una mezcla de tristeza y resolución. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No necesitábamos decir más. Me acerqué, y antes de que él pudiera dar un paso atrás, lo besé. No fue un beso impulsivo ni fugaz. Fue la entrega absoluta de todo lo que habíamos guardado. La lluvia golpeaba el techo de la glorieta, pero el mundo parecía detenido en ese instante. Cuando nuestros labios se separaron, vi el reflejo de nuestra tristeza en sus ojos. No puedo pedirte que te quedes, pero tampoco puedo soportar que te vayas, susurré, sin poder contenerme. Diego me sostuvo por los hombros y me miró con una expresión rota. Ambos sabíamos que estábamos atrapados en algo sin salida. Regresamos al auto en silencio, con el corazón tan desbordado como el cielo. La lluvia nos acompañó todo el camino de regreso, y cada gota sobre el cristal fue un recordatorio de lo imposible de nuestra historia. La noche era fría, y el cielo seguía llorando tras la tormenta. Aparqué frente a casa con las manos aún temblorosas sobre el volante. Respiré hondo antes de bajar del auto. Mientras buscaba mis llaves, escuché un ruido. Al girar la cabeza, vi a María en su porche, con un abrigo grueso y una taza entre las manos. ¿Todo bien, querida?, preguntó, arqueando una ceja al notar mi cabello aún húmedo y mi expresión descompuesta. Sí, solo me atrapó la lluvia, murmuré, sin detenerme demasiado. María me siguió con la mirada hasta que entré. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, sintiendo cómo mi pecho subía y bajaba rápidamente. No tenía dudas. Había notado algo raro. La casa estaba en penumbra, pero en la cocina brillaba una tenue luz. Allí estaba Ricardo,
sentado con los brazos cruzados y el rostro serio. «Llegas tarde. Otra vez», dijo sin levantar la voz, pero su tono era más pesado que cualquier reproche. El calor subió a mis mejillas. Fui a dejar a Inés. Luego quise conducir un poco para despejarme. Mentí, aunque mi voz se quebró al final. Ricardo entrecerró los ojos, mirándome como si estuviera intentando leerme. «Has estado distante. Fría», murmuró. «¿Pasa algo?» Esa pregunta fue un golpe directo. Me aferré al respaldo de una silla, buscando estabilidad. «Estoy bien. Solo cansada», contesté, intentando esbozar una sonrisa. Ricardo se levantó, dio un sorbo a su café y se fue sin añadir nada más. Su silencio dolió más que sus palabras. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando bajé a preparar café. En la encimera había un pequeño papel doblado. Mi pulso se aceleró al reconocer la letra de Diego. A veces el silencio dice más que las palabras. No importa lo que decidas, siempre estaré contigo. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que no debía guardar esa nota, pero me quedé inmóvil, con los dedos rozando el papel, cuando escuché los pasos de Ricardo entrando en la cocina. «¿Qué es eso?», preguntó, con voz tranquila, pero la curiosidad reflejada en sus ojos me atravesó como una daga. Intenté tomar la nota rápidamente, pero él la vio antes de que pudiera ocultarla. Es solo algo que escribí para mí misma», improvisé, intentando mantener la calma. Ricardo se acercó con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Tomó su taza de café y se retiró. El suspiro que dejé escapar fue largo y amargo. Había sido una advertencia. Los secretos no se esconden para siempre. El día amaneció cubierto por una bruma espesa. Bajé las escaleras con el corazón apretado, intentando controlar la sensación de vértigo que me invadía desde aquella conversación con Ricardo. Mis ojos buscaron automáticamente la nota de Diego en la encimera, pero ya no estaba. Mi respiración se cortó. La puerta del estudio estaba entreabierta, y pude ver a Ricardo de espaldas, sosteniendo un papel. El papel. Cada segundo se volvió interminable mientras lo observaba. Él lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre el escritorio. Luego se levantó, tomó su chaqueta y salió de la habitación sin mirarme. Con pasos rápidos, entré al estudio y tomé la nota. Para mi sorpresa, Ricardo no la había abierto. El sobresalto se convirtió en un alivio sofocante. Rasgué el papel y lo escondí entre mis dedos como si fuese una amenaza latente. Más tarde, esa misma tarde, Diego estaba en la entrada con una mochila al hombro. La camioneta que lo llevaría a la estación esperaba con el motor encendido. «Decidí que era mejor irme», dijo con la voz quebrada. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. A pesar de todo, sabía que este momento era inevitable, pero imaginarlo no era lo mismo que vivirlo. «No puedes simplemente desaparecer», susurré, aferrándome a cada palabra. Diego esbozó una sonrisa triste y dio un paso hacia mí. «No estoy desapareciendo. Solo intento protegernos», murmuró, tomando mis manos entre las suyas. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros ojos se encontraban. La intensidad de ese último abrazo fue como un eco de cada instante que habíamos compartido en secreto. Lo besé con la desesperación de quien sabe que nunca volverá a sentir lo mismo. «Te voy a extrañar», dije, sintiendo el peso de cada sílaba. «Y yo a ti», respondió antes de alejarse lentamente. La camioneta se alejó, llevándose con ella más que su presencia. Me quedé en la puerta, con los ojos perdidos en la calle vacía, como si esperar algo fuera lo único que me mantenía en pie. Cuando volví al interior de la casa, todo seguía igual. Los muebles en su lugar, el aroma del café de la mañana aún impregnado en el aire. Pero yo ya no era la misma. Me senté en el sofá y cerré los ojos, escuchando el silencio que me envolvía. La vida cotidiana seguía su curso, pero yo sabía que dentro de mí se había abierto un espacio imposible de llenar. Los días volverían a parecer iguales, pero el recuerdo de Diego sería una herida que nunca cicatrizaría del todo.